Buenas noches con todos, chicos, bienvenidos. Me presento, yo soy la arquitecta Pamela Bonilla, yo soy la directora de Casa Taller. Estamos muy emocionados por al fin poder tener este webinar que hemos venido trabajando. Bien, estamos aquí reunidos para presenciar el webinar Arquitectura Modular en Salud con la arquitecta Rosaria García. Diego, buenas noches desde Ecuador. Un abrazo para ti, gracias por estar aquí y comentar. Bueno, para empezar, les voy a comentar un poco de Casa Taller, tal vez algunos no nos conocen. Nosotros somos un grupo que desde el 2019 venimos trabajando diferentes canales de aprendizaje, siempre enfocándonos en arquitectura, sobre todo estudiantes, tesistas y jóvenes egresados. Así que ya saben, si no nos conocían, pueden suscribirse o estar pendiente de nuestro canal de Instagram, donde siempre estamos transmitiendo los nuevos talleres y clases. Desde Chile, Alessandro, bienvenido también. Qué bueno que estés con nosotros. Bien, les voy a comentar un poco de la arquitecta. Ahora sí, muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. Les comento un poco Ok. sobre la arquitecta para que la conozcan, si es que recién nos conocen, porque si no ya saben que ella trabaja todo lo que es en el ámbito de salud, siempre con nosotros en Casa Taller. La arquitecta Rosaria, ella es arquitecta, docente, consultora, servidora pública. Ella es arquitecta especialista en inversiones, infraestructura en salud y protección social. Ella cuenta con 10 años de experiencia profesional en el sector privado y principalmente en el sector público, en entidades como el Ministerio de Salud y actualmente en el MEF. Asimismo, en los últimos 8 años se ha desempeñado como docente universitaria de pregrado en la carrera de arquitectura, ingeniería biomédica y administración de servicios en la UPC, la PUC y la UDEP respectivamente. Muy bien, vamos a comenzar. Le voy a dar el pase, solo quiero dejar la siguiente nota. Los que tengan consultas pueden irlas elaborando hacia el final del webinar. Vamos a dar un momento para abrir el chat y poderlas compartir y la arquitecta responderá las que estén al alcance. Muy buenas noches, Milton. Muy bien, vamos a empezar. Rosaria, te doy el pase. Muchas gracias, Pamela, y buenas noches nuevamente a todos. Estoy bastante contenta de poder compartir con ustedes este espacio virtual. Eh, Estoy bastante sorprendida porque al inicio saludaron desde otros países y me parece una oportunidad, además de conocernos, para poder compartir opiniones y también algunas consultas o intercambio de información que podamos tener también desde sus escenarios. em, digamos, vecinos, regionales, en donde también pues todo el tema vinculado a la arquitectura de la salud también siempre está sobre la mesa, ¿no? Porque estamos en constante transformación en varios aspectos que de todas maneras impactan en el diseño de la arquitectura hospitalaria. Así que me gustaría mucho que al final igual de repente podamos compartir algunas opiniones o consultas. No, como mencionó Pamela, no es la primera colaboración que tenemos con Casa Taller. De hecho, este webinar ya es parte del inicio de la segunda edición de Espacios para la Salud. Tuvimos una primera edición hace un par de años, todavía con escenario de pandemia, por lo tanto fue virtual. Y bueno, en ese momento, seguro muchos de ustedes habrán visto en la plataforma digital de Casa Taller, pues hemos visto en algunas sesiones los fundamentos, los conceptos vinculados al diseño de la salud, sobre todo en el ámbito peruano, ¿no? Porque tenemos toda una estructura de servicios de salud en red que tiene mucha vinculación con las tipologías, los niveles de complejidad y pues las condiciones de arquitectura que deben cumplir. Entonces, me emociona empezar este 2024 con este webinar y sobre todo para hablarles de un tema bastante puntual. En realidad la arquitectura en salud es bastante amplia. He querido escoger este tema para dar inicio este año, como les digo, porque es un tema que si bien no es nuevo, considero que para escenario nacional es un tema que empieza a tener importancia y empieza a ser pues un aspecto que necesitamos incorporar en nuestros diseños de espacios para la salud. Y es por eso que voy a compartir con ustedes aquí información para poder motivarlos también e interesarlos para que puedan pues ahondar en estos temas. Estoy segura que muchos de los que han ingresado aquí
o son arquitectos, ingenieros, o estudiantes o tesistas y que están interesados en estos temas vinculados al diseño de salud. Siguiente, por favor. Podrían, vamos a compartir para acompañar justamente a esta explicación. Bien, gracias. Si le dan vamos a verlo en pantalla completa. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, Pamela había comentado al inicio que efectivamente el ámbito de, no sé, de repente hay algunos aquí que han entrado que han compartido conmigo, ya sea ámbitos académicos o ámbitos de trabajo, en, tanto en los sectores de salud, que es donde me he desarrollado en gran parte, y en estos últimos 4 años en el sector ya de economía y finanzas, también viendo los temas de inversiones en salud, me ha permitido tener una mirada más amplia, no solo desde el diseño de la arquitectura, sino también cómo este diseño o esta solución técnica puede ser un eje estratégico para poder, pues, implementar todos los servicios de salud que componen esta brecha tan grande que tenemos actualmente, ¿no? Y más aún considerando que, si le das un clic más, por favor, que la salud es tan compleja que no solo tiene que ver con arquitectura, ¿no? Sino también estamos hablando de equipamiento, de mobiliario, de insumos, de medicamentos y de recursos humanos. Es decir, hay un número importante de factores que no están todos al alcance de los arquitectos que se dedican al diseño, pero que sí eh, tiene un gran impacto en cómo pues se va a conformar este escenario físico para que el servicio de salud, conjuntamente con todos otros factores que estamos viendo en pantalla, sea un servicio de salud de calidad, ¿no? Y más aún cuando tenemos escenarios que año a año van cambiando o van avanzando vinculados a las tecnologías médicas, a las tecnologías constructivas o a la misma atención de salud, ¿no? Sabemos que hoy en día ya existen diferentes medios para dar atención en salud, incluso a nivel remoto, con todo el avance que ha tenido la telemedicina, ¿no? En ese sentido, pues nos vamos a enfocar en este webinar en lo que es arquitectura específicamente, para así orientar o darles nuevas ideas sobre los temas que ustedes estén desarrollando, de repente investigaciones o en sus talleres de arquitectura, o de repente como parte de equipos también de diseños desde el ámbito público o privado. Y en ese sentido eh, va esta primera reunión virtual que tenemos aquí. Siguiente, por favor. Como les venía diciendo, creo que es importante, creo que en las exposiciones que tienen que ver con salud, la pandemia no es ajena a esta reflexión que tenemos en salud, ¿no? La pandemia fue un punto neurálgico en los servicios de salud. En nuestro caso, en Perú, sobre todo vinculado a que agudizó todas las falencias que había en los establecimientos de salud. Y si bien ya antes teníamos conocimiento de la importancia y necesidad de tener espacios, pues, o arquitecturas que puedan ser flexibles y adaptables, incluso nuestra normativa, muchos de ustedes seguro conocerán la normativa vigente en Perú, nos habla dentro de la parte de infraestructura de que se recomienda diseños modulares, flexibles. Es decir, esto no es algo netamente nuevo, ¿no? Las normas son de hace 10 años, entonces parece que no hemos venido diseñando, considerando este aspecto que, como les decía, en el 2020 era evidente que no respondían los espacios para hacer frente a una pandemia, pues que de todas maneras necesitaba una serie de espacios con los que no contábamos en ese momento, ¿no? Entonces, como les comentaba, si bien la pandemia nos dio ciertos escenarios adaptables, debemos reconocer que esos escenarios no estuvieron pensados desde un punto de vista también de la calidad, ¿no? Porque la pandemia superaba la necesidad de tener estos espacios, esta ampliación de capacidad hospitalaria. En tal sentido,
se trataron de asegurar ciertos aspectos vinculados a la calidad, eh, pero no necesariamente todos, ¿no? Y eso es una, digamos, oportunidad que tenemos ahora ya que la pandemia está controlada, de que podamos implementar estos conceptos de la arquitectura modular, pero con niveles de calidad y los estándares que nos exigen desde el ámbito sanitario, desde el sector salud. Siguiente, por favor. No sé si todos son arquitectos aquí, pero de todas maneras creo que la arquitectura modular, ¿no? A nivel de definición o de entendimiento, la arquitectura... En la de notebook. No, Hola, ay, creo que hay un micrófono abierto. La arquitectura modular, un poco ya para entrar en el tema del webinar, está vinculada directamente con una palabra clave, que es sistema, ¿no? Cuando los arquitectos hacen referencia a la arquitectura modular, en la práctica estamos hablando de un sistema de espacios, un sistema estructural que con base a módulos independientes, la fotografía creo que es bastante ilustrativa, con módulos independientes, pues va a conformar o va a dar espacio para prestar ciertos servicios o cumplir ciertas funciones, ¿no? Y lo interesante y el principal beneficio de una arquitectura modular es pues que su intercambio, su mejoramiento o el reemplazo de ese módulo que hace parte del sistema, pues no afecta a todo el conjunto, ¿no? Es decir, los cambios o las variaciones que puedan haber por diferentes razones eh, no contraviene el funcionamiento y la sostenibilidad de esa edificación. Listo, entonces les decía que la arquitectura modular principalmente ha sido bastante desarrollada en los ámbitos vinculados a las viviendas, ¿no? Desde mi punto de vista, tiene que ver también mucho porque la vivienda o los espacios domésticos pues tienen unas características bastante estándares y de alguna manera no tienen tantas restricciones o necesidades de características específicas, ¿no? La vivienda ha sido un aspecto que ha sido muy desarrollado en temas modulares, ¿no? Educación también hemos sido testigos de diversas iniciativas para modular aulas, para modular centros educativos, también porque de alguna manera son espacios que, como les decía, las características son bastante, digamos, sencillas en la medida que no requieren de otro tipo de criterios a diferencia de salud, ¿no? Los que conocemos, hemos estado en proyectos en salud, sabemos que ahí la complejidad pues es bastante alta, de hecho bastante interesante también. Se reúnen una serie de especialidades, de ingenierías que justamente le dan ese nivel de complejidad, ¿no? Entonces, creo que ahí, además de un reto, de un desafío, pues es una oportunidad para poder desarrollar ambientes para la salud con estas características que les comento, ¿no? Y cuando hablamos de arquitectura modular, aquí por favor, creo que estos van a ser los 3 puntos más importantes que quiero compartirles como parte de este webinar. Cuando hablamos de arquitectura modular, vamos a hablar al menos de 3 condiciones, ¿ya? 3 condiciones que en la práctica tienen mucha relación y en algunos casos algunas similitudes, pero es bastante interesante y además nos va a servir mucho poder identificarlo de manera individual para así poder en la práctica, en el diseño, poder pues evaluar su implementación como parte de un sistema modular. La primera condición de una arquitectura modular es la flexibilidad. La segunda es la adaptabilidad y la tercera es la escalabilidad. Muchas veces hemos escuchado hablar de esas condiciones de manera pues siempre junta, como sinónimos, una detrás de otra, pero aquí vamos a revisarlas una por una en el ámbito de la salud. Y con ejemplos ilustrativos que nos van a permitir pues entender que en realidad sí es posible
tener estas condiciones en nuestros ámbitos sanitarios. Y bueno, también vamos a ver cómo estas tres condiciones integradas pues pueden llevarnos a escenarios bastante ideales en cuestiones de propuestas, pero que ya de alguna manera aterrizadas a nuestro territorio también nos pueden ayudar a responder a estas brechas que les hablaba al inicio, ¿no? La flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, lo primero que vamos a pensar es en una mirada desde la planificación, es decir, desde una mirada de la anticipación, ¿no? Es un ambiente que desde la fase del diseño ha sido pensado, ha sido preparado para ser un ambiente que responda a las posibles contingencias que puedan haber. Y en consecuencia poder realizar los cambios que sean necesarios, ¿no? Como les decía, cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando ya desde la etapa del diseño, es decir, desde que inicia la idea, ¿no? Pensar en flexibilidad es pensar en los primeros trazos de ese diseño, en este caso de este ambiente hospitalario, ¿no? Y para ilustrar eso, la siguiente diapositiva está esta referencia me pareció bastante interesante porque la flexibilidad, en términos ilustrativos, lo vamos a entender mejor en los ambientes como tal, ¿no? Por ejemplo, este ambiente que estamos viendo aquí en pantalla es un ambiente de UCI, ¿ok? Es un ambiente de UCI que fue diseñado ya pensando en sus posibles adaptaciones o cambios que pudieran haber ante posibles contingencias que, por ejemplo, necesiten que una habitación pueda ampliarse pues a una área más grande. ¿Y dónde vemos esos detalles que permiten esta flexibilidad de la que estamos hablando desde el diseño? Bueno, en primer lugar, creo que es evidente en la panelería. Estamos viendo panelerías que si vemos algún detalle, quieren entrar a revisar el proyecto, vamos a ver que son panelerías que además de ser fácilmente, digamos, aperturables, también pueden ser fácilmente retiradas para ampliar el espacio, ¿no? Ese es un aspecto que creo que inmediatamente podemos reconocer. Otro aspecto y que me pareció bastante ilustrativo de lo que normalmente siempre conocemos o diseñamos, no sé si se ve mi mouse. Ah, sí puedo dibujar, excelente. Esto. No sé si algunos reconocen qué es esto. Quieren escribir en el chat, no sé si el chat está aperturado. Pero este elemento que ven aquí, pues, es lo que nosotros normalmente vemos en las habitaciones hospitalarias y conocemos como la cabecera, ¿no? Donde se encuentra la cabecera de la cama, en donde se encuentran, pues, las salidas de oxígeno, de vacío, de aire comprimido, y que normalmente en un diseño convencional, pues, lo vemos adosado en la pared, ¿no? Como dice su nombre, en la cabecera de las camas. Entonces, un aspecto que, por ejemplo, este diseño consideró para tener desde su propuesta esta característica de la flexibilidad es la ubicación de esta cabecera no en la pared, sino colgando desde el techo. ¿Con qué fin? Con el fin de que al momento de requerir una posible modificación o ampliación de la habitación con el espacio que se encuentra pues de espaldas, ¿no? No haya ningún inconveniente para poder retirar esa tabiquería y continuar pues con las instalaciones vinculadas a la salida de los gases o el oxígeno, ¿no? Es decir, y eso no solo implica pues colgarlo desde el techo, sino también implica una coordinación con los ámbitos de la disciplina de la ingeniería estructural para poder tener en consideración esa carga o ese peso que va a haber desde el techo, ¿no?
probablemente no sea tan significativo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y además también todo el tema de el recorrido de las redes, en este caso del oxígeno, los gases que sean necesarios que salgan por esa cabecera, ¿no? Aspectos como estos son los que se deben pensar desde el diseño, como les decía, y eso es lo que nos da espacio para tener un ambiente con esta característica de la flexibilidad, ¿no? Creo que no les dije, pero esta UCI le corresponde al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que se encuentra en España, en Madrid, y miren el año, fue en el 2020, ¿no? Aquí ya se empiezan un poco a integrar también los escenarios, como les contaba, que hace algunos años pues nos llevó a ser más estratégicos, a tomar decisiones rápidas, pero a tomar también decisiones que respondan, como les decía, a estas características de la flexibilidad, ¿no? Fue en el 2020, es decir, en plena pandemia, y además de estos elementos empleados para la flexibilidad, vemos también que su implementación pues no tomó más de un año, ¿no? Es decir, dentro del mismo año del 2020, esta nueva UCI pudo ser implementada. Para más detalles, sabemos que esta UCI también empleó un ambiente vinculado a la biblioteca de este hospital, es decir, transformó este espacio con esas características de flexibilidad, ya teniendo en cuenta posibles contingencias o posibles escenarios similares que pudieran haber más adelante, ¿no? Como ahora, por ejemplo, no sé si están enterados, pero si bien no estamos ante una nueva pandemia, sabemos que en distintas partes del mundo ha habido un aumento considerable de los casos de COVID, España también, y pues de alguna manera ya se cuenta con más disponibilidad, en este caso de camas, en caso sea necesario poder atender a las personas con un estado crítico en relación al COVID, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, flexibilidad es planificación. El siguiente punto, como les comentaba, es la adaptabilidad. La adaptabilidad tiene pues un significado o se relaciona, mejor dicho, a la capacidad de adaptarse de forma rápida, de forma inmediata a situaciones inesperadas. La adaptabilidad me va a permitir responder, por ejemplo, a escenarios no solo de pandemia, que es la que más recientemente conocemos. También en Perú, por ejemplo, tenemos actualmente escenarios vinculados a fenómenos naturales o en algunos casos también a sismos, terremotos, donde la demanda de un momento a otro crece para atender pues a heridos, a personas que hayan sido vulneradas por los terremotos. Entonces, esa capacidad de adaptarse de forma inmediata, pero además estratégica, ordenada y sin perder calidad, ahí lo resalto porque es lo que le comentaba desde el inicio, ¿no? Sin perder la calidad del ambiente y cumpliendo los estándares vinculados a las normas vigentes, esa es la condición de adaptabilidad, ¿ok? Y el ejemplo que les voy a mostrar es un ejemplo bastante interesante porque ha sido producto de una investigación que también se dio en el contexto de la pandemia. La verdad que la pandemia también ha sido un escenario de oportunidad para poder poner a prueba pues todo lo que en algún momento habíamos rezagado o se había tornado un poco lento o no había muchas iniciativas para aplicar. La pandemia aceleró esos cambios o esa necesidad de tener estas condiciones en los espacios. Aquí estamos viendo el edificio hospitalario polivalente en Barcelona, en el Parque Sanitario Pere Virgili. Y este diseño es de un estudio que me parece bastante interesante la forma en la que investiga tanto sus propuestas y las vincula a investigaciones, como les decía, más que todo en pandemia es lo que los he empezado a seguir, ¿no? Las conecta pues con las necesidades que
que demanden, en este caso en el escenario de pandemia. La adaptabilidad, no hay que perdernos. Aquí tenemos, miren, un hospital, ¿no? Que es el hospital principal. Y lo que hace esta propuesta, el edificio polivalente, para llamarlo en términos sencillos, es tener una arquitectura adicional con las características de la adaptabilidad. Es decir, el establecimiento de salud ya existe, que es este de acá, el principal, ¿no? Pero al tener la necesidad de la adaptabilidad, como les comentaba, ante escenarios inesperados, pues aprovechan de un espacio, de un solar que tienen aquí de alrededor 900, casi 1000 metros, 947 metros cuadrados aproximadamente, para generar una arquitectura compacta con las características de adaptabilidad, ¿no? Es decir, este volumen, esta arquitectura va a dar soporte en casos de escenarios inesperados o situaciones no planificadas, dar soporte a este establecimiento de salud que es el principal para la atención, pues, de esas demandas que crecen de un momento a otro, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que este edificio, ¿no? Esta arquitectura, como les decía, en ningún momento se obvia los estándares de calidad, los niveles que exige un ambiente sanitario. Es más, hace mucho énfasis en la humanización del espacio, ¿no? Porque cuando a veces pensamos en adaptabilidad, podríamos inmediatamente pensar en espacios muy estándares, con materiales, con una sensación o con una visual muy industrial, y que pues no te da ese escenario de humanización del espacio, o de un espacio en el que puedas, además de sentirte ya atendido, también sentirte con buenos ánimos para hacer frente a esa recuperación. Entonces, esos aspectos vinculados a la calidad espacial no se pierden, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, uno de los ambientes de esta ampliación con características de adaptabilidad del hospital, del parque sanitario. Siguiente, por favor. También en la siguiente imagen ya vemos una planta para ver pues cómo esa adaptabilidad en términos arquitectónicos se ha concretado. Bueno, en principio hablamos de un módulo, ¿no? Porque estamos hablando de arquitectura modular. Hablamos de un módulo, en este caso que está marcado como lo ven en pantalla, de aproximadamente 5 por 15, ¿no? Es decir, es un módulo con proporciones que permiten tener en una primera planta consultorios, tópicos, vinculados a la atención más de día, ambulatoria. Incluso por acá vemos si reconocen este ambiente, es un ambiente con un tomógrafo. Y pues tenemos una planta con un módulo como base, ¿no? Pero con divisiones claramente flexibles en la medida que pueden pues tener algún tipo de cambio, y además desde su planteamiento, como pueden ver aquí, separa también adecuadamente los accesos. Es decir, está preparada para atender esas situaciones no esperadas, pero ya está preparada en cuanto a el diseño, ¿no? Esta es la primera planta. Y las siguientes plantas, que las muestro en las siguientes diapositivas, pues ya desarrollan toda la atención que les comentaba vinculada a la atención ya sea de hospitalización o la atención en UCI, ¿no? De hecho, en la tercera planta que estamos viendo es una atención de UCI, que claramente pues demanda de ciertas distancias y medidas entre cama y de cierta separación, ¿no? Y en la siguiente, en la planta 1 y 2, que son las plantas pues inferiores, se desarrollan habitaciones de alguna manera con más de unas camas, ¿no? Algunas con
una cama con habitaciones de 2 camas o habitaciones de 3, 4 hasta 5 camas, ¿no? Que se han ido organizando alrededor de esta modulación con características de adaptabilidad, ¿no? Si hablamos de materialidad, pues al ser un edificio compacto presenta alrededor de 4 fachadas, 2 principales, en las cuales pues permite la iluminación y la ventilación. Y si vemos en la siguiente fotografía, me parece que está en la siguiente, no, una anterior entonces, ustedes pueden también, esa mejor, muchas gracias, Claudia. En la fotografía vamos a ver que también la fachada pues responde a esa adaptabilidad en la medida que también está diseñada con lo que este estudio de arquitectura planteó, que son las ventanas paramétricas, ¿no? Que son ventanas que tienen medidas ya establecidas y que permiten pues cambiar su configuración sin cambiar la estructura del edificio, ¿no? Es por eso que vemos incluso una modulación también en las fachadas, ¿no? Es decir, hay una integración en el sistema de toda esta característica de la modulación, y como les decía, este ejemplo vinculado a la adaptabilidad, ¿no? Una arquitectura que soporta ya un establecimiento de salud existente para contribuir a la atención en caso de situaciones inesperadas. Siguiente, por favor. Ahora vamos al tercer punto, que es la escalabilidad. Y aquí me parece interesante verlo desde el punto de vista de la planificación por etapas o la implementación por fases, ¿no? Creo que es evidente que la demanda de atención en salud va a ir creciendo, especialmente en zonas urbanas, en esta parte de la región, donde pues tenemos todavía una brecha muy grande por atender. En ese sentido, la escalabilidad en el ámbito de la arquitectura modular está vinculada a el crecimiento, a la ampliación de un establecimiento de salud, pero sin detener el funcionamiento de los ambientes ya existentes o de los servicios que se brindan en ese establecimiento ya existente. Entonces, la condición de escalabilidad en el ámbito de la arquitectura modular, pues me permite, como ven en la imagen, seguir creciendo de manera independiente, sin afectar el conjunto, ¿no? Y esta imagen que se ve ya bastante provocadora de los avances tecnológicos, porque nos está llevando a pensar pues en un crecimiento, además de escalable, también en el uso de tecnologías constructivas totalmente actuales, como es, por ejemplo, la tecnología de la impresión en 3D, ¿no? Que hoy en día ya tenemos a disposición, al menos en países en los que se han desarrollado más esta industria, ¿no? Entonces, tanto la flexibilidad como la adaptabilidad, como la escalabilidad, van a estar presentes, deben estar presentes en lo que denominamos la arquitectura modular. Y si hablamos de arquitectura modular en salud, pues vemos que contribuye completamente en una mirada de planificación, en una mirada de adaptación ante situaciones inesperadas y en una mirada de crecimiento, de un crecimiento ordenado que está muy alineado con el crecimiento y la demanda de atención en salud que conocemos y pues va a seguir al menos en Perú, en esa ruta, porque la brecha que tenemos todavía es muy grande. Ya luego vamos a hablar de esos temas. Siguiente, por favor. Este último ejemplo, no sé si lo han reconocido, pero esta imagen está vinculada a una investigación que viene desarrollando para que vean cómo la arquitectura en salud se ha puesto en el centro de las investigaciones a nivel global de arquitectura como tal, ¿no? Corresponde a la investigación que está ahorita llevando el estudio de Rem Koolhaas, y es una investigación ahorita en proceso, no está terminada. De hecho,
tiene un nombre bastante interesante y que nos habla pues de la necesidad de repensar la arquitectura hospitalaria empleando, como les decía, las tecnologías, los avances tecnológicos, las tecnologías constructivas disponibles actualmente, y es el hospital que ellos denominan el hospital del futuro, ¿no? Y para esto vamos a ver un videíto de 2 minutos aproximadamente, en el cual vamos a ver todas estas bondades que explica el estudio de Ren Koolhaas, y sobre eso vamos a ir conociendo a detalle algunos aspectos. Por favor, Claudia, si me apoyas con el video. Medical innovation is advancing exponentially, leaving hospitals to constantly catch up. State-of-the-art facilities are being rebuilt as soon as they open. The lifespan of hospitals is becoming shorter and shorter. The more recent their completion, the sooner they're out of date. Can we imagine a different way to build hospitals? Instead of building high, what if the hospital were a low-rise structure, conceived not as a building, but as a system, made up of modules, incorporating gardens where nature can be enjoyed by patients and staff. A limited number of elements accommodates an array of functions. A structure that can be scaled up or down, yet remain operational at all times. Adaptable to changing demands. Organized around a network of flows. This is the hospital of the future. The hospital of the future builds itself. It maximizes the potential of automation and 3D printing and uses its waste as a resource. The hospital of the future produces what it consumes. Its energy, its food, its medicine. The hospital of the future is everywhere. The hospital of the future is now. Muchas gracias, Claudia. Creo que el video ha sido bastante ilustrativo. Primero, en que concluye en lo que he venido compartiendo, ¿no? Cuando hablamos ahora de arquitectura en salud, tenemos que hablar de un sistema, ¿no? Más allá de una edificación, los espacios para la salud deben estar articulados en el marco de un sistema con base a espacios que puedan ser flexibles, adaptables y escalables, ¿no? Si bien el ejemplo está situado pues en un escenario que parece no tener ni límites de área, ni límites de recursos, porque vemos pues una propuesta bastante ambiciosa en torno a la atención en salud, bueno, también cabe resaltar que ahí es, digamos que el objetivo que tiene este estudio y el que les ha sido encargado desde este país que Qatar, es el de crear un distrito sanitario, ¿no? Es decir, ya sale de los ámbitos propios del establecimiento de salud y lo que se quiere en este país es tener pues un escenario, un distrito, un escenario urbano ya vinculado estrictamente a la salud. Y como ven, no solo a la atención de salud, sino también a la investigación. Vemos que hay también una apuesta por la generación de los propios recursos que demanda este establecimiento de salud para asegurar su sostenibilidad. Entonces, me parece bastante ilustrativo, como les decía, el ejemplo, porque claro, nuestro escenario es otro, pero nos permite ver lo que es posible lograr pensando
en tener pues espacios articulados en el marco de un sistema, y ya que hablamos de la arquitectura modular, con base a estos módulos o unidades que nos va a permitir pues dar la atención en salud, y si necesitamos crecer, escalar o adaptarnos, no detener el funcionamiento del establecimiento de salud, ¿no? Siguiente, por favor. Otro aspecto que podemos, siguiente, eso es lo que ha estado comentando el video, es el módulo como tal, ¿no? Porque también puede haber consultas respecto a cómo plantear el módulo estrictamente para la atención de salud. En el caso de esta propuesta del Hospital del Futuro, en realidad hablamos hasta de 2 módulos que, como se ha visto en el video, se integran de manera que generan pues este sistema y que atiende tanto a pacientes ambulatorios o pacientes de día como a pacientes hospitalizados, ¿no? Que son, digamos, 2 de los principales usuarios que vamos a tener en un establecimiento de salud, y que además pues tienen sus propias rutas, sus propios flujos, y que no necesariamente van a interrelacionarse unos con otros. Uno de los módulos que ven ustedes a la izquierda de la pantalla tiene la forma de esta cruz, ¿no? ¿Y qué tenemos en ese módulo? En ese módulo vamos a empezar, bueno, vamos a ver desde la parte superior, ¿ok? Que tenemos en este caso, pues en la parte más alta, un área destinada a los equipos mecánicos, ¿no? Como ustedes, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar o ser parte de un equipo de diseño de hospitales o de espacios para la salud, puede identificar que hay necesidad de tener áreas para, pues, ubicar los equipos propios de equipos mecánicos que dan, por ejemplo, climatización a las diferentes áreas, ¿no? Hay una necesidad de tener áreas para poder también ubicar estos equipos mecánicos, ¿no? Entonces, continuamos en la parte superior teniendo estas áreas, ¿no? En un nivel por debajo de este piso mecánico, este piso de equipos mecánicos, tenemos áreas vinculadas tanto a áreas complementarias, áreas de diagnóstico y áreas para el personal, ¿no? Claramente identificadas y sectorizadas, ¿no? Y debajo de este nivel tenemos en el nivel 0, en el nivel de calle, como entendemos los arquitectos, a toda la atención vinculada a los pacientes hospitalizados, ¿no? Estratégicamente incluso hay un cambio de apuesta de los pacientes hospitalizados versus los pacientes, digamos, de diagnóstico, que los vamos a encontrar, ¿no? En un nivel distinto, y a los hospitalizados en un nivel más accesible, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de arquitectura modular, de adaptabilidad, flexibilidad, escalabilidad, no es el tema de ahora, pero vamos a identificar que los flujos y circulaciones que siempre van a estar presentes en esta en este complejo proceso de diseño de arquitectura hospitalario, igual se tienen que seguir respetando, ¿no? Entonces, cuando yo sea más estratégico con mis flujos y circulaciones, y en este caso estratégicamente coloco al paciente hospitalizado y todos los usuarios que vienen con él, como visitas, médicos, comida, abastecimiento de ropa limpia, salida de ropa sucia, todos esos flujos, pues evito que, digamos, recorran un nivel más y puedan estar en el nivel 0, ¿no? En este caso el nivel, o el primer piso, que sería en el caso, para entenderlo nosotros, ¿no? En el primer piso. En un piso inferior, en este caso en el underground, como señala ahí en el gráfico, tenemos los pisos también vinculados al servicio, pero en este caso ya vamos a identificar un sistema de logística interna ya vinculado a la automatización de la provisión de algunos insumos, en este caso los vehículos
automatizados, ¿no? Que se desplazan por rutas y circulaciones ya establecidas y que van a permitir conectar la necesidad de llevar insumos a ciertos ambientes, ¿no? Entonces, todo esto, este módulo, que además pues, se compone de estos niveles, ya está previamente establecido, diseñado para poder articularse con el otro módulo que vemos a la derecha, que es un módulo más compacto, que es un módulo que también tiene los mismos niveles, pero en este caso está orientado a la atención del paciente ambulatorio, es decir, al paciente que viene a consulta, al paciente pues que tiene una entrada y una salida del establecimiento, en este caso del hospital, durante el mismo día, ¿no? Y si bien se relacionan, cada uno tiene sus propios flujos diferenciados, ¿no? Y si vamos a la siguiente, vamos a ver cómo se compone el sistema con estos dos módulos, ¿no? Las cruces o este módulo en cruz, pues van escalando de manera ordenada, generando esta suerte de cuadrícula y grilla, y los otros módulos, que son los módulos más compactos, se ubican en el centro de esta cuadrícula para poder articular ingresos, accesos y cumplir con los estándares que exigen los flujos y las circulaciones de los diferentes usuarios, ¿no? Entonces, lo interesante de la arquitectura modular es que trabajamos siempre con elementos reconocidos, ya determinados, y es por eso que nos da esta predictibilidad para su escalamiento, como comentaba hace un momento, ¿no? Y de hecho, en el video hemos visto pues, que este sistema puede crecer de manera casi infinita, ¿no? Si es que fuera necesario. Otro aspecto que también identificamos en esta diapositiva, en esta imagen, es la necesidad de tener no solo espacios o ambientes vinculados a la atención de salud ambulatoria o la atención de salud hospitalaria. Un reto, y esta experiencia la recuerdo muy bien en el año 2020 cuando estaba en el Ministerio de Salud, siempre se pensaba en la ampliación de la capacidad hospitalaria en términos de ambientes para hospitalización o de UCI, es decir, los ambientes como tal prestacionales. Pero no siempre estamos pensando en que estos ambientes prestacionales como tal van a necesitar de ambientes de soporte en términos, pues, de, como les comentaba, ¿no? Equipos, por ejemplo, centrales de gases, todos estos ambientes vinculados a la parte operativa, porque hay una necesidad, ¿no? Si amplío camas hospitalarias, también amplío la necesidad del suministro, en este caso de oxígeno o de los gases que sean necesarios, ¿no? Entonces, ahí también, en el caso del Hospital del Futuro que estábamos viendo en el video, pues el perímetro, este anillo que va a rodear la modulación, es el que va a proveer de esos servicios, ¿no? Y eso podríamos determinarlo como un primer límite, pero que no, digamos, contraviene a que esto siga creciendo en la medida que sea necesario, ¿no? Siguiente, por favor. Otro aspecto que también se señala en el video y que creo que es la clave para entenderlo en nuestro escenario es el entorno, ¿no? Si bien el entorno que hemos visto en el video es un entorno casi ideal, desértico, en la medida que no tienes ningún tipo de edificación cercana, ¿no? Y puedes disponer de las áreas que sean necesarias, en este caso, el entorno, ¿no? Se aprovecha para además proveer de los servicios, en este caso, de alimentación, servicios de generación de energía y servicios vinculados pues a la dotación de digamos, los elementos básicos como agua y también los residuos, ¿no? Es decir, genera un entorno, por eso les decía que eso está con una mirada más de un ecosistema de salud, un entorno sanitario, un distrito de salud que se va a plantear en esta zona de Qatar, ¿no? Entonces,
tanto módulo como sistema y entorno son otros 3 aspectos que se deben considerar y se deben seguir sumando a los criterios para plantear una arquitectura modular en salud, ¿no? ¿Y cómo vemos esto en nuestro escenario? Me refiero al escenario peruano, como les decía al inicio, ¿no? Porque todo esto que les he comentado tiene una vinculación en la necesidad ya de tomar decisiones respecto a cómo venimos diseñando los establecimientos de salud en nuestro escenario peruano, ¿no? Y nuestro escenario peruano nos da la oportunidad, y creo que ya no hay ningún aplazamiento, es el momento de tomar una decisión, siguiente por favor, de responder a los diseños con estas características, ¿no? Como les decía, estas características ya se encuentran en la normativa desde hace ya una década, sin embargo, no han sido realmente consideradas, no han sido advertidas, no han sido reconocidas como necesarias dentro de nuestros diseños, ¿no? A veces los diseños que han ido, pues, o que somos testigos de que han ido construyéndose o concretándose, no necesariamente nos aseguran una sostenibilidad de adaptabilidad, ni de flexibilidad, ni de escalabilidad, ¿no? Y sobre todo aquí apunto a los escenarios vinculados a la atención médica básica, donde justamente les comentaba que ahí la necesidad es prácticamente de una mejora total, ¿no? Los términos vinculados a las brechas y los números vinculados a las brechas lo dicen claramente, ¿no? Casi el 100%, digo casi porque es el 98% de los establecimientos de salud de la atención médica básica necesitan intervenirse para mejorar, para que cumplan los estándares de calidad, y alrededor de más de 1.600 establecimientos son los que se necesitan como nuevos para poder implementarse. O sea, las cifras, como ven, son bastante altas. Hay un universo de establecimientos de salud esperando ser mejorados, ampliados o recuperados, y también hay un número importante de necesidad de nuevos establecimientos de salud, ¿no? Entonces, justamente aquí me pregunto y hago la relación en mejoramiento, ampliación, recuperación. De todas formas, tienen que contener o tener en cuenta estos aspectos vinculados, por ejemplo, a la adaptabilidad o a la escalabilidad, ¿no? Y si estamos hablando de los nuevos, pues tener en cuenta las condiciones de flexibilidad de su diseño, ¿no? La siguiente, por favor. Exacto, sí, justamente eso es lo que les estaba comentando, ¿no? Tener en cuenta estos aspectos para poder evidenciarlos, evidenciar que sí es posible, ¿no? A veces también desde nuestras propias investigaciones, desde nuestras propias propuestas, desde el taller en la universidad, se pueden, pues, aportar, se puede contribuir con evidencia, con ejemplos de que sí es posible tener una propuesta estratégica, una propuesta que responda a las necesidades actuales, ¿no? Y no perder la oportunidad de que estas intervenciones realmente puedan responder a las necesidades, ¿ok? En ese sentido, esta ha sido mi principal motivación para poder acercarme a ustedes en este primer webinar en la plataforma de Casa Taller, para pues animarlos a quienes ya se encuentran a punto de investigar algún tema vinculado a la arquitectura, o a quienes se encuentran interesados en saber un poco más de la arquitectura de salud, pues se puedan unir con nosotros para poder desarrollar y tener este espacio de investigación, de propuesta, de producción, en el marco de estas condiciones tan necesarias para nuestro escenario peruano, y seguramente también para los otros países vecinos con escenarios, ya nos comentarán, seguramente también retadores y desafiantes, ¿no? Siguiente, por favor. En ese sentido, creo que
este era el momento que quería además también compartirles. Hemos generado un espacio para poder no solo encontrarnos de manera virtual, sino también de manera presencial, ¿no? Y este es el primer workshop presencial que vamos a hacer con Casa Taller. Realmente para mí es bastante emocionante poder contar con profesionales o estudiantes de arquitectura que quieran pues ahondar en estos temas de salud y quieran ser parte de este equipo innovador que puede evidenciar lo que sí es posible en materia de arquitectura para la salud. Le doy pase a Diana para que de repente pueda comentar algunos aspectos vinculados a este workshop, Diana, de la plataforma de Casa Taller. Hola, buenas noches, arquitecta. Sí, tenía una duda con respecto al curso. Quería saber si me podrías explicar cuál es la metodología de enseñanza. Bueno, la metodología, bueno, yo eh, soy una convencida de que en los temas de salud debemos ir siempre de menos a más, ¿no? La metodología está orientada a llevarnos a entender primero este ambiente que nos rodea en los ambientes para la salud, en cómo me relaciono yo con mi ambiente inmediato, es decir, con mi ambiente prestacional en el que se brinda la atención en salud, y reconocer pues las necesidades funcionales y dimensiones. Luego de eso vamos a pasar a un entendimiento un poco más amplio, ya vinculado al servicio como tal. Sabemos que un establecimiento de salud se da más de un servicio de salud específicamente vinculado a distintas atenciones o tipos de paciente, y posteriormente ya tener una mirada integral de todo el establecimiento de salud, ¿no? De esa manera vamos a poder llevar al taller desde un aspecto más inmediato, que es mi espacio para la salud inmediato, hasta un aspecto más integral del hospital, del establecimiento de salud. Esa va a ser la metodología, sobre todo para aquellos que por primera vez van a conocer o ahondar en temas de salud. Va a ser bastante, digamos, llevadero tener estos temas gradualmente como parte del desarrollo del workshop. Muy bien, muchas gracias Rosaria por tan excelente exposición. Voy a dar algunos detalles del taller para los que están interesados. Esta es la oportunidad si tú quieres hacer ejercicios de diseño de la mano con la profesional Rosaria García y poder tener este intercambio sinérgico de conocimiento presencial. Algo muy importante es que este taller es 100% presencial y 100% práctico. Vamos a tener ejercicios de diseño en clase, incluso vamos a dar un kit de materiales para que cada uno tenga cierto material para llevar a la casa y revisarlo cuando tengan alguna oportunidad de desarrollar un proyecto en el ámbito. También, ¿cuáles son los temas que tocaremos? Vamos a hacer el dimensionamiento de ambientes, vamos a revisar tendencias en el diseño hospitalario y, por supuesto, conocer proyectos referenciales. Así que no se pierdan esta oportunidad. Los links los vamos a dejar aquí abajo, nos contactan y nosotros con mucho gusto les vamos a dar la información y facilidades para poderse inscribir. Y para los interesados que no se encuentren en Lima, no se preocupen, también tenemos cursos de alto contenido educativo en el tema de salud con la arquitecta Rosaria de forma online. Solo tienen que escribirnos a los links y nosotros les vamos a dar la información necesaria. Y finalmente decirles que por estar dentro de este webinar tienen acceso a un descuento especial tanto en el taller como en nuestros cursos pregrabados. Es decir, cuando se contacten con nosotros nos indican: hola, vengo del webinar de arquitectura modular, y les vamos a hacer un descuento especial. Muchas gracias, Rosaria. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos con la primera pregunta. A ver. Buenas noches. Qué pena, es que me encuentro en una institución de salud en estos momentos. Eh, lo que sucede es que yo soy acá de Colombia y me gustaría saber con qué me dedico mucho a diseñar clínicas en la parte de la parte ambulatoria, y me gustaría saber en qué base la normativa se manejan en la parte peruana, en la normatividad peruana.
¿Por qué? Porque mi referente es la parte chilena, porque la normativa colombiana, aunque es del 2019, es muy ambigua y deja muchos espacios abiertos a la interpretación y nos tenemos que regir a la norma internacional para poder nosotros desarrollar los diseños hospitalarios actualmente. Ujú. Mucho gusto, César, en conocerte y que te unas desde Colombia. Mira, em, en Perú tenemos una normativa en general de infraestructura y equipamiento hospitalario que se ha organizado según los niveles de atención. Es una normativa que habla de aspectos generales de la infraestructura, de la arquitectura, de las ingenierías, así como del equipamiento. Y como acá en Perú tenemos 3 niveles de atención actualmente vigentes, entonces también tenemos 3 normas que se vinculan al primer nivel, otra norma al segundo nivel y otra norma al tercer nivel. O sea, esas son las 3 normas que nosotros tenemos. También hay normas específicas vinculadas a servicios ya, digamos, más particulares como los servicios de emergencia o vinculados a la madre y el niño en centro obstétrico. Es decir, también hay algunas más específicas, ¿no? Pero la que aborda estrictamente la infraestructura y el equipamiento son las que te he comentado. Son generales y tienen un enfoque de requisitos o contenido mínimo. Por ejemplo, en ambientes te dan pues el área mínima, es decir, te hace una suerte de límite que va a asegurar al menos la calidad de ese espacio en términos de área. Y lo mismo en el caso de equipamiento, ¿no? Te da un listado de equipamiento mínimo según el ambiente y según el servicio que se va a brindar como tal, ¿no? Son como comentaba, de hace 10 años, entonces también hay espacios actualmente para, pues, algunas propuestas de mejora, algunas propuestas como parte del diseño como tal de mejoras, ¿no? Un caso muy ilustrativo que siempre lo comparto es el cuarto de revelado. En nuestra normativa todavía encontramos cuarto de revelado o cuarto oscuro revelado en diagnóstico por imágenes, ¿no? Cuando hoy en día de repente ya no es tan necesario porque ya todos los equipos, en el caso de diagnóstico por imágenes, ya se manejan pues por imágenes digitales. Entonces, por ejemplo, si bien en la norma te habla de ese ambiente, pues los avances tecnológicos me permiten sustentar que ese ambiente ya no es necesario. Es decir, a lo que voy, a tu pregunta, es que tenemos espacios para poder sustentar, para poder, digamos, argumentar, ¿no? Algunas, digamos, mejoras o propuestas que pueden haber en el diseño sin contravenir esa norma que establece lo mínimo que te digo. Gracias a ti por tu pregunta, ¿no? El tema normativo es un tema que siempre conversamos, ya sea en mis clases, por ejemplo, porque claro, la interpretación de las mismas, como bien decía César, pueden ser ambiguas o pueden haber interpretaciones diversas, ¿no? En el caso de nuestra norma, siempre les digo que hay que tomarla como referencia, sobre todo para cumplir los mínimos necesarios y también con criterio, ¿no? Porque, como les decía, hoy en día los avances tecnológicos evidencian que algunos aspectos ya son, digamos, ya no son necesarios y otros más bien que sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, nuevos equipos en diferentes ambientes, ¿no? O sea, hay que tener un criterio también vinculado a los avances actuales de las tecnologías. Creo que hay 2 personas que están levantando la mano. Diana, no sé si te doy el pase a ti. Hola, bueno, voy a leer un par de preguntas que escribieron en el chat. Y una de las preguntas era si es que la arquitectura modular era igual a la prefabricada, o sea, si eran desmontables. Gracias, Diana. Qué interesante pregunta porque a veces como podemos entenderlos como sinónimos o similares, ¿no? Como les decía, cuando hablamos de arquitectura modular, estamos hablando del planteamiento a nivel de sistema de los espacios. Es decir, es lo que vamos a plantear. El cómo puede ser diverso, puede ser a través de los módulos prefabricados,
puede ser a través de estructuras no convencionales, como por ejemplo estructuras metálicas o estructuras con panelería seca, es decir, a quien hizo la pregunta, el módulo prefabricado podría ser el cómo, ¿no? El medio cómo yo puedo dar o puedo concretar esa arquitectura a nivel de sistema, a nivel de módulos, ¿no? No es el único medio, el prefabricado, de repente es el más conocido, pero digamos que es el medio por el cual yo voy a lograr que ese sistema funcione. Hay una pregunta aquí interesante que quisiera responder a nuestro amigo de Chile. Nos dice, ¿dónde puedo encontrar la normativa peruana? Bueno, la normativa peruana la puedes encontrar en la Biblioteca Virtual de Salud del Ministerio de Salud, que está muy accesible. Pones así como suena en la web, Biblioteca Virtual de Salud, o con sus siglas PVS, Ministerio de Salud, y ahí encuentras las normas de infraestructura y equipamiento del sector salud del Perú. Genial, Rosaria, gracias por las respuestas. Creo que hay una persona que es Milcor, que está levantando la mano también. Sí, adelante. Sí, buenas noches. No sé si me escuchan, claro, por favor. ¿Sí? Sí, te escuchas súper, muy bien. Buenas noches, arquitecta. Les saluda el arquitecto Milcor, también partícipe de proyectos hospitalarios acá en Perú. ¿Qué tanto usted se podría hacer la aclaración de que los hospitales modulares aquí en Perú puedan aplicarse, sabiendo que son espacios reducidos, las cuales ya se tiene como proyectos aquí en Perú? Entiendo que este hospital de Doha en los Emiratos Árabes sí es una aplicación por un tema expansivo de un distrito de Doha, bueno, netamente de Doha, pero en estas causales, estos proyectos son más que todo de una expansión urbana. Si bien ellos tienen espacio y tienen amplitud en zonas de terreno, en este caso, ¿cuál sería el método de aplicar estos hospitales modulares en una ciudad, dentro de una ciudad, ¿no? Yo agradecería muchísimo su respuesta y bueno, y darle el agradecimiento de manera formal por la exposición que usted hizo. Gracias. Buenas noches. Gracias, Milcor, a ti por la pregunta, y muy interesante tus comentarios porque denotan pues que efectivamente estás inmerso en el ámbito de los proyectos de salud, porque has mencionado una problemática, yo diría que una problemática que siempre se hace presente cuando hablamos de proyectos de establecimientos de salud, ¿no? En general, sobre todo los que demandan de una gran área, que es el terreno o la disponibilidad de las áreas para salud, ¿no? Como les comento a veces a mis colegas, el tema del terreno o de la disponibilidad del área está como en el top 3 de los problemas para los proyectos de salud, porque realmente, como decía Milcor, en zonas urbanas es muy complicado encontrar pues expansión de terreno que me permita tener una mirada de repente de una expansión o una implementación por fases, ¿sí? Lo que dice Milcor es cierto, ¿no? Y eso en gran medida se debe pues a que también en términos de desarrollo urbano, de planificación de la ciudad, no se ha pensado en la necesidad de tener un espacio pues idóneo para la infraestructura hospitalaria como tal. Entonces, cuando llegamos a una zona urbana ya consolidada a plantear un proyecto, definitivamente ese es un aspecto que cuesta mucho superar. Yo diría que en esos ámbitos urbanos, en donde los terrenos son muy reducidos, pues en primer lugar, como siempre les digo a los estudiantes o a los colegas que me comentan, ¿qué necesito para pensar en el proyecto? Primero, tener una clara información de qué servicios necesito, ¿no? Para poder saber si voy a tener la posibilidad de pensar en fases, si voy a tener la posibilidad de crecer en el tiempo, es decir, saber en qué nivel de complejidad de establecimiento de salud estoy, ¿no? Eso se vincula directamente con el dimensionamiento del establecimiento de salud. Si hablamos pues de puestos de salud, que son los más básicos, pues estamos hablando probablemente de terrenos
mucho más acotados, ¿no? 500 o 1000 metros, que posiblemente sí sean más accesibles. Si hablamos de centros de salud, ya estamos hablando incluso de centros de salud con internamiento, ya de áreas más, más grandes, ¿no? 7000, 8000 hasta, para tener una expansión, como dices, una mirada de la implementación, hasta de una hectárea de preferencia, ¿no? Esos ambientes definitivamente, o esos espacios, o esos predios son un reto. ¿Cómo lo haríamos en ciudad? Pues creo que en la ciudad hay que tener también, irnos desde la planificación urbana, ¿no? Y destinar los espacios necesarios, hacerse de los espacios necesarios desde el sector salud de las mejores ubicaciones. Escuchaba hace unos años a un arquitecto también especialista en salud de España, un, un gran porcentaje del éxito de un proyecto en salud es la ubicación. No podría, más del 50% del éxito del proyecto es la ubicación, porque la ubicación, una buena ubicación con un área idónea, nos va a permitir asegurar esa expansión en caso se necesite esa escalabilidad, ¿no? Y vamos a evitar, como lo que está pasando en varios casos ahora, pues tener que ir en búsqueda de terrenos cada vez más alejados a donde se encuentra concentrada la población en las zonas más urbanas, por ejemplo Lima, ¿no? Es un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, Mirko, yo creo que ahí la mirada para proveernos de estos espacios viene desde la planificación urbana. Y ahora que no las tenemos disponibles, pues al menos asegurar, si no va a haber escalabilidad, asegurarnos ambientes flexibles y adaptables en todo caso, ¿no? Es decir, podemos ir adaptándonos también nosotros a los terrenos que están disponibles, pero con una mirada a mediano y largo plazo. Sería ya pues un planteamiento de asegurar esos terrenos idóneos, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Otro aspecto, antes de darle paso a Diego, que también está levantando la mano, es tener en cuenta pues que los servicios de salud hoy en día también tienen otra posibilidad, que es la atención a distancia, ¿no? También ser estratégicos en la gestión de atención en salud y ver qué se puede destinar a una atención remota sin perder calidad y qué se puede mantener dentro de la edificación también, ¿no? Ahí también hay un tema de gestión de los servicios como tal, ¿no? Entonces, es una pregunta muy interesante, pero que requiere más que un solo sector, también hasta el sector de la planificación y a otros actores, ¿no? que tienen las competencias para planificar adecuadamente su territorio. Muy interesante la pregunta, Milcor. Muchas gracias. Vamos a dar el pase a una última pregunta de alguien que está levantando la mano, que es Diego. Adelante. Hola, Diego. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Hablar de lo último que dijiste acerca de las normas y que tengamos claro que la norma es lo mínimo para cumplir, pues sigue siendo un parámetro básico inicial para diseñar el hospital, ¿no? Si, pues te digo, si diseñamos un hospital basado en la norma, pues nos vamos a quedar muy cortos, ¿no? Entonces, vamos que la norma hay que verla, como tú decías, en ese sentido, ¿no? Como una base mínima de cumplimiento. Y lo otro que con respecto a toda esta discusión del crecimiento de los hospitales y la problemática de las edificaciones y la infraestructura, y es que deberíamos pensar en edificaciones que ayuden a, a darle salud a los pacientes, a la salud preventiva, digamos. A mí me preocupa mucho que los edificios hospitalarios cada vez son más gigantes en atención, entonces eh, ya no son 10 quirófanos, sino 20, y la atención en salud se volvió fue en curar a esos pacientes y no en brindarles una atención preventiva en salud. Y todo el mundo está pensando en cómo desarrollar el edificio para curar a las personas y no cómo prevenirles la salud. Y yo creo que es mucho más barato, son edificios mucho más interesantes, pienso yo, en desarrollar por el tema de biofilia,
bueno, etcétera, de relaciones interpersonales de las personas. Gracias, Diego, por tu intervención. Y creo que ha sido bastante necesario tu comentario para aclarar que el Hospital of the Future que está investigando OMA, claro, es un edificio bastante provocador de comentarios de diferentes frentes, ¿no? Estamos hablando además de un escenario, como decía, sin límites ni de espacios ni de recursos, ¿no? Porque es un país que pues cuenta con los recursos para poder experimentar en lo que está haciendo. Lo que yo creo que ese video nos demuestra o nos lleva a pensar es en cómo llevar a nuestra realidad no esa expansión infinita, sino las estrategias vinculadas a la rápida implementación que decías, que no son difíciles de optar porque tenemos cada vez más avances en cuanto a tecnología constructiva, ver cómo pues también podemos seguir humanizando la arquitectura. De repente el video es un poco provocador en ese crecimiento infinito, pero de todas maneras la arquitectura para la salud, como dice su nombre, no solo debe, como dices, curar, sino también contribuir a la recuperación y además contribuir en dar salud, ¿no? Completamente de acuerdo. Y es por eso que al final, en el caso de Perú, hago una referencia a cómo está nuestro primer nivel de atención, que es, desde mi punto de vista, y creo que ahí coincidimos, es, es el punto estratégico donde debemos todos orientar los recursos y los esfuerzos, ¿no? Porque totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo veo yo que veo inversiones en salud. Hay mucho interés de repente en la población que no necesariamente tiene una perspectiva de planificación en salud, pero sí tiene necesidades, ¿no? Necesidades de atención en salud. Entonces, lo que inmediatamente piensas en un gran hospital o en el hospital de más alta complejidad, ¿no? Cuando la clave para el cierre de las brechas en salud es la atención de promoción y prevención. Totalmente de acuerdo. Y ese es el primer Correcto, nivel de atención. Y es por claro. eso que siempre en los espacios que tengo de talleres, de clases, apunto al primer nivel y muestro los números, ¿no? Que claramente nos demuestran que está siendo desatendido por años, ¿no? Más de 1.600 establecimientos o puntos de atención, el 98% están en condiciones inadecuadas. Un edificio de esos, desde el punto de vista arquitectónico, es un edificio lindo porque tiene que tener gimnasios, tiene que tener zonas abiertas, tiene que tener zonas de caminatas, de parques, claramente consulta externa, atención en prevención a las mamás. Es un edificio lindo de diseñar, donde se comparte con el verde, con las personas, la intercomunicación de la gente, que eso claramente ya está estudiado y tú me corregirás si no, pero esa es la forma más rápida inclusive de sanar a los pacientes. Por eso ahora, fíjate que los edificios nuevos ahora ya no son estructuras altísimas, sino más bajitas para acercarles más el horizontales. paisaje porque se recupera mucho más rápido. Entonces, desde el punto de vista de arquitectura, diseñar un edificio de esos sería muy lindo porque puedes poner fuentes y bueno, en fin, un supermercado para comprar cosas sanas, a enseñar a la gente a comer sano. Es un edificio con una diversidad de ambientes y de espacios bonitos que generaría una infraestructura dentro de las ciudades muy bonita porque yo me los imagino muy unidos al tema paisajístico urbano de la ciudad, donde la gente pueda atravesar el edificio, etcétera. Y no a estas moles gigantescas que estamos viendo por todo el mundo. Me parecía muy lindo todo el ejercicio que hizo Richard Neutra en Centroamérica, en México, a mediados del siglo pasado, precisamente de pequeños hospitales completamente abiertos, donde los médicos eran completamente sorprendidos de cómo los pacientes se recuperaban simplemente con abrir unas ventanas y que el paciente pudiera ver un patio. Gracias a ti. No, gracias a ti, Diego. Y más bien me has dado una idea. Creo que el workshop va a tener esta orientación de a ver si podemos generar nuestra propia visión de los espacios de salud
del futuro, que también es una denominación, digamos, interesante, pero que en la práctica la necesitamos ahora, ¿no? Es decir, Súper. quienes nos acompañen en el taller vamos a ver pues cómo conceptualizamos y proponemos nuestra visión del espacio de salud del futuro que necesitamos ahora. Muy bien, creo que vamos a tener que dejar ahí las consultas porque ya el tiempo se nos ha agotado. Diana, te doy el pase. Me da mucha pena por los que están levantando la mano, pero yo creo que no va a ser la primera ocasión que nos vamos a encontrar. Vamos a generar otros webinars porque de verdad estoy muy encantada de escuchar sus opiniones y compartir también diversa información, ¿no? Lo que he comentado Diego, Milcor y todos los que han intervenido. Realmente eso también es lo que quiero generar en el workshop, ¿no? Una suerte de comunidad en la que podamos estar siempre conectados con un objetivo en común, ¿no? Que es plantear los temas que hay que poner sobre la mesa en materia de arquitectura para la salud, ¿no? Y para nuestros diferentes escenarios o países. Muy bien, muchas gracias Rosaria por la excelente presentación de tanto aprendizaje en arquitectura para la salud. Muchas gracias también a los participantes que tuvieron intervención, se los agradecemos de sobremanera, y a todos los que se han unido. Los esperamos en otro webinar de otros temas organizado por Casa Taller, y no se olviden, si desean aprender de la mano de la arquitecta Rosaria el diseño hospitalario en un taller 100% práctico, con ejercicios de diseño, con kit de materiales, con toda la experiencia de la arquitecta de forma presencial, los esperamos en el taller, que será los 3 primeros sábados del mes de febrero en horarios de la mañana aquí en la ciudad de Lima. Cualquier información nos escriben y nosotros con mucho gusto les damos todo lo necesario. Vamos a dar un cierre. Mil gracias al equipo de Casa Taller, a los participantes y sobre todo a la arquitecta. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.